programa de hoy, desde España, miles de dólares en multas no desaniman al impulsor del rezo del rosario a diario en la calle. La devoción pública sigue, dice José Andrés Calderón. Dictadura en Nicaragua impide retorno del sacerdote que cumplía misión en Estados Unidos. Desde Cuba, 50 casos de robo y vandalismo en 34 templos del país desde el año pasado a la fecha. Las denuncias de la iglesia quedan impunes. En Estados Unidos, sacerdote abre sesión del Parlamento con una oración para que los políticos legislen siguiendo el ejemplo de Cristo. Desde España, apostolado transformados para personas con atracción al mismo sexo logra llevarlos a una vida en castidad. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde España, donde a pesar de las prohibiciones y sanciones de un tribunal, la gente sigue rezando todos los días en un lugar público. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo impidió convocar a rezo del Santo Rosario en la calle Ferraz el lunes y martes últimos, sino también impuso una nueva multa al organizador, el abogado José Andrés Calderón, quien había pedido a la justicia reconsiderar la medida. El Rosario de Ferraz es una convocatoria a rezar la oración mariana por la conversión de España y del mundo entero, que se realiza desde el 12 de noviembre de 2023 en las escalinatas del Santuario del Inmaculado Corazón de María. En entrevista con el organizador del Rosario de Ferraz, nos cuenta qué más harán para defender la libertad religiosa. Escuchemos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues todo lo que sea necesario. En mi caso, pues la desobediencia ante actos manifiestamente injustos. Por supuesto, estamos acudiendo y seguiremos acudiendo a los tribunales, iremos hasta el último tribunal, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e independientemente de lo que diga ninguno, yo estoy convencido de que nos darán la razón porque su jurisprudencia es clara, pero incluso aunque no nos la dieran, al final nosotros no tenemos que buscar, los católicos, la justicia humana, que sabemos que no es perfecta, sino la justicia divina, la justicia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Y haremos todo lo necesario, lo denunciaremos, acudiremos a la prensa. Al final los cristianos, los católicos, tenemos que defendernos, tenemos que acudir a utilizar todas las cosas, porque al final, si no nos defendemos, pues tenemos que utilizar todas nuestras herramientas, todos los dones que nos ha dado Dios y movernos, porque tenemos que luchar. Al final, en esta ocasión, lo que ha determinado, porque hemos visto distintos tipos de prohibiciones. Una de ellas era porque había elecciones europeas, pero bueno, al final la justicia nos dio la razón porque dijeron que nosotros no hacemos ninguna campaña electoral ni pedimos el voto para nadie y por lo tanto no se puede prohibir el rezo. Pero en esta ocasión lo que ha dicho el delegado de gobierno, lo que ha dicho Francisco Martín Aguirre, es básicamente que no existe un motivo de urgencia, no existe no es una razón de urgencia rezar por lo que estamos pidiendo, que es por la conversión de España y del mundo entero. Entonces, en ese sentido, él considera que su opinión, es decir, que no es una razón de urgencia, es razón suficiente, pero eso es una absoluta barbaridad, porque la Constitución española, el artículo 21, dice que solamente se pueden prohibir estas concentraciones cuando hay una razón fundada de alteración del orden público, es decir, cuando hay un problema para la seguridad. ¿Y qué problema va a generar para la seguridad el rezo de un rosario? Y es más, un rosario que lleva produciéndose durante casi 8 meses y no ha habido ningún problema. Y además, por otro lado, es que el delegado de gobierno está obviando lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay un claro objetivo, que es atacar a los cristianos porque les molesta que estemos rezando no para derribar gobiernos, no contra nadie, sino en defensa de nuestra fe. Y de momento llevamos 5.400 euros en multas, a eso habría que añadirle pues todos los recursos, el gasto de procurador, la defensa jurídica, una serie de cosas que supone pues un gasto, pero en multas son 5.400 euros. Y bueno, pues no multan por todos los días, al final son cuando deciden discrecionalmente, cuando deciden multarte o no multarte. Esto es, al final vivimos en un sistema que es verdaderamente pues con inseguridad jurídica sin precedentes, porque a pesar de pedir el permiso, de pedir la comunicación y todas las normas y siguiendo todo lo que te establece la ley, pues te llegan multas, ¿no? Vemos como pues hay gente que no le gusta que recemos, entonces están utilizando todos los mecanismos a su alcance y en ese sentido, pues las multas pues buscan un objetivo muy claro, que es hacer daño.
Al final nosotros lo que rezamos es por la salvación de España y del mundo, para que Dios vuelva a estar presente en el corazón de las sociedades. Entonces, pues bueno, tenemos el calor de la Virgen, siempre decimos que la que nos capitanea, la que nos guía y la que hace que todo esto sea posible, pues los cristianos estamos saliendo. Y hacemos un mensaje muy claro también, que todos los católicos debemos estar unidos y tenemos que defender nuestra fe, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque nunca hemos estado tan en peligro, nunca se nos está atacando tan sistemáticamente por parte de en distintos niveles. Entonces tenemos que estar unidos porque se está atacando no al Rosario de Ferraz ni a otra serie, pues se está atacando la cruz. Y ahora dirigimos la atención a Nicaragua. Este martes 2 de julio, el padre Rodolfo French, de la diócesis de Ciuna, fue impedido de ingresar al país por la dictadura de Daniel Ortega cuando retornaba de realizar misiones en Estados Unidos, según la abogada Marta Molina. El padre Rodolfo French es originario de Los Misquitos, el pueblo indígena más grande de la nación. El padre French era muy querido por su ayuda humanitaria a los pobladores de comunidades rurales más empobrecidas y atacadas por el régimen, según la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, en declaraciones a Así Prensa. El sacerdote trabajaba en la parroquia San Rafael Arcángel, en la localidad de Huaspán. Y ahora nos vamos a Cuba, donde la desesperación lleva a preocupantes casos de robo y vandalismo a templos. Más detalles con nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez. Hace poco más de 2 semanas, en las iglesias de la Arquidiócesis de La Habana circulan la fotografía de un individuo sorprendido en intento de robo en al menos 6 iglesias de la capital cubana. Este hombre, que casi siempre lograba fugarse, fue atrapado el pasado 22 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de 10 de octubre, pero debieron dejarlo ir, pues las autoridades policiales nunca llegaron al lugar para detener al ladrón. Al día siguiente de los hechos, fue sorprendido intentando entrar a la fuerza a la iglesia de Santa Rita de Casia en Playa, pero de nuevo logró huir. Este hombre ha cometido al menos 12 delitos, la mitad en templos católicos, aunque nunca es atrapado y vuelve a intentarlo. Su presencia y el estado de alerta en las comunidades ante los robos ha despertado la inquietud acerca de quién responde por el robo o el vandalismo hacia el patrimonio eclesial en Cuba. Para la confección del presente reportaje, esta corresponsal pudo registrar 50 casos entre robos y vandalismo ocurridos en 34 parroquias, casas de comunidades religiosas e iglesias de varias regiones del país, todas desde marzo del pasado año hasta la fecha. En su mayoría, las denuncias provienen de iglesias habaneras, aunque fuera de la capital existen casos alarmantes, como es el de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz en Ciego de Ávila, robada en 10 ocasiones, a la cual le han sustraído ventiladores, lámparas, hornos microondas, cocinas de gas, útiles de aseo personal, ropa de cama y hasta una lavadora que usaban para asistir a personas vulnerables. Víctimas fueron también las carmelitas misioneras en Camagüey, pues sufrieron un intento de robo en su casa comunitaria el mismo día en que era atracada la parroquia a la que asisten, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Vertientes. Esto ocurrió el pasado 1 de marzo. 3 meses después, aún no reciben resultados de la investigación policial. Rompieron la ventana de la sacristía y por allí entraron al templo. Una vez en el templo, rompieron la alcancía que está cerca de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad del Cobre y se llevaron el dinero de las ofrendas de dicha alcancía. Después, al parecer, accedieron a la casa cural a través del templo y ahí en la casa cural lo que aparecieron fueron cosas, muebles movidos del lugar, papeles revueltos, como si estuvieran buscando, pero no, de la casa cural no sustrajeron nada. Y al regresar a nuestra casa nos encontramos con que en ese tiempo en que mientras nosotras estábamos en la parroquia, intentaron también meterse a nuestra casa. Rompieron una reja de la casa. Lo que pasa es que parece que no pudieron acceder a la casa, ¿no? Porque llegamos nosotros. Hasta el momento no se nos ha avisado de ningún resultado de la investigación. La policía, tanto en la parroquia como en la casa nuestra, hicieron algunas pesquisas, hicieron preguntas, tomaron huellas, etcétera, pero no, hasta el momento no hemos tenido noticia de que haya habido ningún resultado en cuanto al robo.
Algunos de estos robos son reflejos de la grave crisis económica que atraviesa la isla y la precariedad a la que conlleva, pues los malhechores se arriesgan a ser descubiertos, por ejemplo, para obtener electrodomésticos o recursos de varios años de vida útil. Incluso roban las ofrendas o donativos de las alcancías parroquiales, aun cuando es de conocimiento público que la iglesia en Cuba es subvencionada y está prohibida de crear sus propias fuentes de ingreso, siendo que lo que se recauda al mes en estas alcancías ni siquiera alcanza para pagar la electricidad, por ejemplo. Pero no todos los ultrajes tienen un trasfondo económico. El periodista Adrián Martínez también reportó en sus redes sociales otros casos llamativos. Sí, es verdad que habían también ciertos robos que no se llevaban nada. Eran más con el intento de entrar, de romper, de destruir, de rebuscar, de mover y de decir podemos entrar y podemos hacer esto. Casi todos, o la mayoría de esos casos, sí es verdad que eran sacerdotes que denunciaban más la realidad que estaba pasando el pueblo cubano. Entonces, claro, llamaba la atención porque ya dejaba de ser robos para convertirse quizás en lo que creíamos que era intimidación. Y en la mayoría de estos casos, ya sean de estas intimidaciones o de los robos comunes que pueden haber en las iglesias, el gobierno no les da prioridad, por tanto y demás, la policía no hace una gran labor y casi siempre pasan desapercibidos o se quedan sin resolver, lo cual incita a que sigan habiendo más robos y a que la gente entienda que puede hacerlo. El vandalismo hacia el patrimonio de la iglesia también campea. La iglesia de San Antonio de Padua de Arroyo Naranjo lo sufre cada mes desde el año 2022. El párroco Kenny Fernández nos cuenta. Ya son 2 años y un mes en que todos los meses por lo menos una piedra o 2 piedras o 5 piedras, pero van a piedras todos los meses. Mira, ahí donde está el zinc, ahí eso fue una pedra. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el del medio tiene también varias grietas, así como rajado el cristal. Y esto lo más probable que sea de madrugada o en una hora tardía que ya no hay nadie aquí, no hay nadie en el parque y nadie lo ha visto. Para la comunidad cristiana de San Antonio de Padua es imposible devolver a las ventanas y vitrales perdidos sus valores originales. No cuentan con recursos para ello. Por tanto, sustituyen lo roto con materiales como zinc y acrílico para evitar que las próximas piedras rompan las imágenes del templo. Ellos ya no realizan denuncias a las autoridades, pues sienten que cuando lo han hecho, nada sucede. Si hay ventanas que le han tirado 5 o 6 piedras en los distintos, casi todo lo que hay es acrílico ahora. Y tenemos un zinc, pero un zinc muy finito, que es un zinc que le da una piedra y la piedra le entra porque es un zinc que no es para eso. Pero ese cristal de malla es muy difícil de encontrar. Entonces lo más que aparece es acrílico, zinc, pero un vitral ya eso es imposible, ya eso es una pérdida irreparable ese vitral. O sea, simplemente uno sabe que ha hecho la denuncia otras veces y no han hecho nada. En serio, hay que hablar esto seriamente con la funcionaria de asuntos religiosos del municipio, empezar por ahí, a ver qué se puede hacer, porque esto tiene que tener una solución. Hay que coger a la persona que está haciendo esto, que está libre y que lo va a seguir haciendo. Casi nunca aparecen los objetos robados o el dinero, y la mayoría de las denuncias tampoco encuentran respuesta sobre la identidad de los malhechores. Por otra parte, no se restituye a las iglesias los bienes perdidos, ni siquiera en las raras situaciones en que se atrapa a los amigos de lo ajeno, lo que alienta a los criminales para seguir robando. Es una preocupación para fieles y presbíteros el nivel de indefensión en que se encuentra el patrimonio eclesial. Esperemos que en un futuro próximo la sociedad incorpore el respeto por lo sagrado, para lo cual también es preciso que cumplan su rol las autoridades civiles y las fuerzas del orden público. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Y en Estados Unidos, un sacerdote pronunció la oración de apertura de sesión en la Cámara de Representantes para encomendar la actuación de los políticos. Se trata del padre Brett Jamrock, capellán invitado al Capitolio el último 28 de junio. El joven presbítero fue presentado por el congresista republicano Mike Flood. El legislador señaló que la presencia del clérigo recuerda el papel fundamental que desempeña la fe en la formación de líderes y la guía del país. Escuchemos ahora al padre Jamrock proclamando la oración en el Parlamento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú formaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza para que podamos conocerte, amarte y servirte. Hoy te damos gracias y te alabamos por la oportunidad de estar aquí como hombres y mujeres que representan a nuestro país. Durante este encuentro invocamos tu ayuda, Dios.
para que guíes nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que estén de acuerdo con tu plan providencial. Concede que todos los hombres y mujeres aquí presentes, animados por el don de la fe, estén atentos a las necesidades de todos, para que compartiendo el dolor y la tristeza, se dediquen constantemente al servicio de todos. Que todos los aquí presentes sirvan a nuestro país siguiendo el ejemplo de Cristo, tu Hijo, para que nuestro país pueda ser un testimonio vivo de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres sean suscitados a una nueva esperanza. Amén. Amén. Hacemos una pausa y al volver. Desde España, Apostolado Transformados para personas con atracción al mismo sexo logra llevarlos a una vida en castidad. Hoy es la fiesta de Santo Tomás Apóstol, patrono de jueces, arquitectos y teólogos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y esto sucedió en Nueva York, Estados Unidos. Aquí vemos al padre Eric Andrews, sacerdote de la iglesia del apóstol San Pablo, durante una llamada Misa del Orgullo Gay organizada por la parroquia el último 28 de junio. Fue en el Stonewall Inn, un monumento federal donde comenzaron las protestas de los activistas LGTB en 1969. Ante unos 175 asistentes, el padre Andrews utilizó una estola multicolor y ofició una misa sobre un altar improvisado, cubierto por una bandera arcoíris característico del colectivo LGBT. El año pasado, la iglesia del apóstol San Pablo también acaparó titulares por acoger una exposición de arte blasfema sobre esta llamada Misa del Orgullo. Los portavoces de la Arquidiócesis de Nueva York sostienen que no tenían conocimiento del evento. El presidente de los paulistas, el padre René Constanza, tampoco dio respuesta, según informa Catholic News Agency. Ahora les contamos que existe un apostolado para ayudar a personas con atracción al mismo sexo a tener un encuentro con Cristo y dejar el mundo LGTB. Se trata de Transformados, del cual hoy nos hablará más Marta Sanz, responsable del apostolado, y David Espitia, uno de los participantes. Estimados amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Marta, coméntenos, ¿cómo nace el apostolado Transformados? Muchas gracias, Nazali. Pues desde Media Salud Comunicación realizamos este precioso apostolado que se llama Transformados, después de hacer 3 documentales en los que realmente a través de la investigación nos damos cuenta que el encuentro con Cristo es prioridad para cambiar toda una vida con una tendencia homosexual o transexual. Es decir, sin ningún tipo de terapias, nosotros llegamos a las personas que nos llaman simplemente porque quieren abrirnos las puertas para conocer el apostolado de cerca, y Cristo es el que arrampla en sus corazones, en los espíritus, y realmente cambia esas vidas. Vamos a zonas donde están los ateos, hay católicos, hay personas que creen en Jesús, pero todavía no han tenido ese encuentro, y nada más que solo tienen que pedírselo, Él entra en sus corazones y a partir de ahí comienza esa gracia transformadora. Qué grande lo que nos comentas. David, ¿y cómo era su vida antes de entrar a Transformados y cómo es ahora? Bueno, pues antes todo surge pues obviamente pues en la infancia, las heridas, los traumas de la niñez. Para que yo pueda haber llegado a todo lo que yo realmente hacía, que en este caso pues eran el consumo de droga, el consumo de alcohol, lo que yo tenía era un trastorno sexual, ¿no? El yo no poder parar de tener relaciones sexuales con los hombres, la adicción a la pornografía, pues todo influye desde las heridas que yo tengo, ¿no? En mi infancia, un papá alcohólico, drogadicto, una mamá autoritaria, violenta, problemas entre hermanos. Yo fui abusado sexualmente cuando era niño, tanto por una mujer como por varios jóvenes. Cuando yo tenía 8 años, el simplemente ver a mis papás tener relaciones, a mis hermanos tener relaciones sexuales, todo esto influyó muchísimo. Crecí como protestante, yo no era católico, y pues automáticamente empiezo a desenvolverme en el mundo gay al 100%. Tuve entre 8 o 9 parejas homosexuales y posteriormente también entré al ocultismo, que era Ouija, lectura de cartas, iba con brujas, y luego entré a la nueva era. Pero resulta que un día que tenía, pues que estaba en un antro, ese día había consumido droga y había tenido relaciones con varios hombres en esa discoteca que tenía cuartos oscuros, y cuando llego a mi casa sentí un vacío fuerte. Entonces creo que es algo que se le llama una depresión muy fuerte. Y pues por primera vez yo creo que en ese momento levanté la mirada al cielo y solamente dije estas palabras, ¿no? Dios, si tú existes, demuéstramelo porque no soy feliz. Pues llegué a un retiro católico que me invitaron, el cual yo no quería ir, pero
dije, bueno, vale, a ver, vamos a ver qué hacen los católicos. Entonces, el primer día yo me quería ir, pero el segundo día de ese retiro católico, lo primero que hicieron fue hablarme del amor de Dios, algo que nadie me había hablado, nadie, pero también me hablaron de lo que era el pecado y sus consecuencias, algo que también jamás nadie me había hablado. Entonces, empezaron a sensibilizar mi corazón con unas pláticas maravillosas. Y a las 8 de la noche pasa el Santísimo. Yo no sabía que era el Santísimo porque aparte yo no era católico. Entonces, en el momento que pasa nuestro Señor, eh, por primera vez en mi vida, sentí que alguien me amaba. Es que el volverlo a recordar es volverlo a vivir. Y el amor que no me dio mi papá, mi mamá, hermanos, pareja, lo que fuera, Dios me lo estaba haciendo sentir en una hora. Pero cuando Él se acercó a mí, Él siendo omnipotente me dijo unas palabras en mi corazón que son muy sobrenaturales y me dijo, bienvenido a casa, pequeño, te estaba esperando. Y recuerdo que me dio el don de perdonar a mis violadores y también a mis padres, ¿no? De hecho, a mi papá yo lo odiaba en ese momento y lo pude perdonar. Yo saliendo del retiro tenía a mi pareja, pero en ese momento la terminé en el retiro y a partir de ahí pues te puedo decir que he sido libre. Yo uso lo que es la Eucaristía diaria, conmigo todos los días, hago rosario todos los días, medito el Evangelio y hago las horas de la pasión de Luisa Picarreta y pertenezco a una comunidad. Entonces yo todo esto me ha dado la fuerza para poder ser fiel a mi Señor porque Él me da la gracia. Así es que ese es el David de ahora. Así es, y gracias David por compartirnos realmente tu testimonio. Definitivamente el amor de Dios tocó tu corazón y te va abrazando todos los días y ahora te ha hecho un instrumento suyo para poder también ayudar a más personas, ¿no? David, ¿cómo animarías a otros a ser parte de Transformados? Tú que ahora nos has abierto tu corazón comentándonos tu testimonio, de verdad un hermoso testimonio. Yo lo único que les comento siempre a ellos es decir, mira, va a llegar un momento en que vas a sentir un vacío, una depresión, ansiedad, paranoia, nerviosismo, miedo, soledad o pensamientos suicidas o más cosas. En el momento que llegues a tener esa sensación, yo te recomiendo que solamente le digas, Señor, Señor Jesús, si tú existes, ayúdame. Es verdad. Y uno clama al Señor y Él lo escucha y responde, como tú mencionas. Marta, ¿cómo pueden hacer las personas o a qué lugar pueden ingresar en redes para poder conocer más sobre Transformados? Sí, bueno, tenemos un canal de YouTube, La Verdad Os Hará Libres, youtube.com/La Verdad Os Hará Libres. Y después también escribiendo un correo electrónico a transformados@mediasaludcomunicación.com y esperemos llegar pues a todos los países donde nos llamen o donde nos abran las puertas para dar en vivo y en directo testimonios tan impresionantes como el de nuestro hermano David. Y que así sea. Marta Sanz y David Espitia, muchas gracias por esta gran labor que realizan. Rezamos mucho por Transformados. Gracias, muchas gracias. Hoy la Iglesia celebra a Santo Tomás Apóstol, a quien la tradición ha perenizado por su incredulidad inicial frente a la resurrección del Señor y su posterior acto de fe a reconocer la divinidad de Jesús. Desde Chile, el padre Rodrigo Quintanilla nos cuenta más del santo. Bueno, como sabemos, es uno de los 12 discípulos llamados por Jesús que anunciaron junto a él, vivieron junto a él, fueron uno de los 12 más cercanos, de los que luego son pilares fundamentales para nuestra iglesia. También, bueno, lo que se sabe sobre todo es que terminó su vida, digamos, apostólica en el martirio, así que también, a pesar de las fragilidades que se pueden haber visto, sobre todo en los últimos días del Señor acá en el mundo, en el sentido de que se sabe que los 12, la gran mayoría lo abandonó, digamos, en el momento más difícil. Luego de eso, al también reconocerlo resucitado, en esta búsqueda también de la verdad, él fue capaz de entregar su vida por el anuncio del Evangelio. Incluso
Yo tuve la suerte de visitar el año pasado Ortona, un pueblo de Italia donde están parte de sus reliquias, porque la tradición dice que él murió en la India, pero también parte de sus reliquias están en la Basílica de Ortona en Italia. Durante la octava de Pascua vemos mucho somos como testigos de los encuentros de los distintos personajes con el resucitado, y entre eso están los discípulos. Y justamente en el momento en que Jesús se presenta ante los discípulos, Tomás no estaba presente. Entonces él tiene también es conocido a veces por esta como incredulidad, en el sentido de que si yo no estoy presente y no meto los dedos en la llaga, no voy a creer que él realmente es el que resucitó. Y Jesús aparece nuevamente, él está junto a ellos, y es ahí donde Jesús lo invita a que meta los dedos en la llaga, en el costado, y es ahí donde finalmente sale esta profesión de fe, Señor mío y Dios mío, donde Tomás, tuvo que tal vez ser aún más testigo para poder creer en la resurrección. Yo creo como nos refleja muchas veces a nosotros también en nuestra misma fragilidad, pero aún así en nuestra búsqueda de fe, en esta búsqueda, yo destaco harto, sobre todo en Santo Tomás, esta búsqueda de la verdad. Él a lo mejor tuvo momentos, como cualquiera de nosotros, falta de fe, pero aún así tuvo la valentía de incluso entregar la vida por el anuncio del Evangelio, dejando sus tierras, digamos, para poder anunciar a distintos lugares. Entonces yo creo que eso nos mueve mucho también, el aceptar nuestra historia, nuestra fragilidad, y aún así responder al Señor el llamado que Él nos hace de ser anunciadores, sobre todo en este tiempo que a veces se hace tan difícil anunciar. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.